Bueno, voy a pedirles entonces que hagamos una oración para entrar en la predicación. Ahí en tu lugar, si me acompañan, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este día que nos permite estar aquí, el poder haberte adorado. Señor, y ahora que vamos a entrar a tu palabra, Dios, te pedimos que tú, Señor, nos ilumines con tu Espíritu, que nos guíes con tu Espíritu, que el Espíritu Santo nos lleve a través de la palabra. Te pido que abras el entendimiento, los corazones, que sean como tierra fértil y que también seas conmigo, Dios, ayúdame. Unge, Señor, mis labios, mi corazón, para decir lo que tengo que decir como tú quieres que lo diga. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comencé yo con una serie nueva que se llama Una vida que da fruto. Una vida que da fruto. Y el tema que dimos y que de hecho voy a continuar hoy es el tema de fuimos predestinados por Dios para dar fruto. Y vimos en Efesios que el apóstol Pablo dice que Dios, antes de crear el mundo, antes de que todo lo que hay, que existe fuera, Él predestinó que nosotros, sus hijos, fuéramos no solamente sus hijos, sino, miren, vamos a leerlo para que no estemos así, pues nada más escuchándolo y yo hablándolo. Efesios capítulo 1 y dice en el verso 3 de Efesios capítulo 1, escribe el apóstol Pablo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el apóstol Pablo que el Dios, el Padre del Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice el verso 4, según nos escogió en Él. Él nos escogió en Él mismo nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué fin nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él nos escogió en amor también y nos predestinó, dice Pablo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, simple y llanamente por el puro afecto de su voluntad. O sea, en esto no hay nada que tú y yo podamos jactarnos. No hay nada. Alguna persona puede decir, algunos pueden pensar, bueno, cuando yo conocí a Cristo es que yo era muy bueno y pues como era tan bueno, yo fui a la iglesia y dije, sí, Jesús, ¿verdad? Yo te quiero, te voy a dar oportunidad de que entres en mi vida. No es así. La realidad es que la Biblia dice que fue Dios el que de manera predeterminada escogió a las personas que Él, por su afecto y por su beneplácito, y si lo digo de una manera muy coloquial,
podría decir porque así le plació, porque así quiso, porque Él así lo destinó, te salvó y me salvó a mí. ¿Por qué a unos salva y a otros no? No lo sé. Eso es algo que solamente Él, de su afecto, de su voluntad, de su designio, lo ha hecho de esa manera. Por eso es que nosotros podemos entender que en la palabra y en el mundo en donde vivimos, de repente vemos personas a las que les predican el Evangelio, saben del Evangelio y jamás son salvas. Mueren incluso sin haber sido salvas. Y a veces la gente se perturba un poco y dice, bueno, pero ¿por qué no aceptó? ¿Por qué no fue salvo más bien? ¿Por qué no fue salvo? Y la gente tiene un conflicto, pero el conflicto se termina cuando nosotros entendemos por la palabra que Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo, en su voluntad y en el simple afecto puro y neto de Él, quiso que así fuera. ¿Hay algo que tú y yo tengamos diferente a los demás? Absolutamente que no. Éramos tan pecadores como todos. Y lo dice el mismo apóstol en el capítulo 2. Vivíamos en la corriente de este mundo. Ahora, y yo les decía, Dios nos ha llamado a vivir una vida fructífera, a tener una vida que da fruto. Y desgraciadamente, muchas de las veces hay cristianos, netamente, creo que lo son, que sin embargo, en su vida personal tienen un conflicto. Son personas que, digamos, no producen el fruto que deberían de producir en sus vidas. Y el día de hoy yo voy a hablar precisamente sobre 3 obstáculos que impiden que el Señor provoque en nosotros un fruto abundante, como Él quiere finalmente. Y yo lo llamaré las manifestaciones del yo. Son las manifestaciones del yo. Y estas 3 se interponen en la vida del creyente de una manera en que le impiden, como lo dije hace un momento, dar ese fruto que debemos de dar. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera manifestación del yo se llama autodeterminación o voluntad. Autodeterminación o voluntad. El diccionario de la Real Academia Española define la autodeterminación como la libre decisión del individuo o la capacidad que tiene una persona para decidir por sí misma. Y la palabra voluntad la define así: la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, la elección de algo sin precepto o impulso externo que lo obligue. Es la intención o es el ánimo o la resolución de hacer algo. Y viéndolo de una manera todavía más, digamos, más sencilla, podríamos decir que es el deseo de satisfacerte a ti mismo. Y la gente del mundo, la gente sin Dios, dice la Biblia, les voy a pedir que vamos a estar usando la Biblia mucho, con muchos textos, para que por favor vayan conmigo caminando. De repente me puedo parar un poquito, porque da lugar, pero de repente voy a ir dando escrituras para que ustedes, si es que anotan, pues los anoten, y si no, vayan conmigo tratando de ir a la par. ¿Les parece bien? Dice la Biblia en San Juan, capítulo 3, versos 19 al 21. San Juan, capítulo 3, versos del 19 al 21. El Señor Jesús dijo: ¿por qué la gente rehúsa y rechaza a Dios? Aquí lo dice. Él dijo: esta es la condenación. Fíjense, esta es la condenación. Que la luz, ¿quién es la luz? De acuerdo al contexto, Jesucristo. Vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice la versión Palabra de Dios: la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Miren, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, empezamos a tener una comprensión de cómo debemos de vivir, cómo es que Dios, de acuerdo a la palabra, nos va enseñando cómo debemos de vivir. Y a este entendimiento nuevo le llamamos hacer la voluntad de Dios. Creo que todos nosotros podemos identificarnos cuando venimos del mundo, venimos a Cristo y la palabra nos empieza a enseñar cómo hacer la voluntad de Dios. Claramente. Incluso acompáñenme a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, verso 15. Aquí el apóstol Pablo lo define de una manera muy clara y nos dice cuál fue el proceso en el que cada uno de nosotros venimos al conocimiento de Cristo, cómo vivíamos y ahora tenemos una comprensión. Romanos 6, 15, el apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Él viene hablando desde el capítulo 5 acerca de la gracia y cómo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero él quiere que entiendan que no está hablando de un libertinaje, no está diciendo que la gracia es una licencia para pecar y hacer lo que tú quieras, no. Pregunta él al verso 16, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Verso 17, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros o presentaron sus miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia que ahora hemos sido liberados para poder servir a Dios con nuestros miembros, como lo hacíamos antes al pecado, ahora a la justicia. Ahora nosotros hemos sido liberados para servir a Dios. Sin embargo, sucede que hay cientos de cristianos que el día de hoy muchas de las veces luchan con hacer su voluntad de muchas maneras. Y muchas veces creen que el ser feliz, el ser bueno o el hacer algo para Dios los hace calificar para poder ser personas o cristianos como Dios quiere. Pero la realidad es que muchas de las veces nuestra voluntad o nuestra autodeterminación está robando la bendición de Dios para nosotros. La semana pasada yo leí el texto de Juan 12:25, en donde el Señor Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Él dijo: a menos de que el grano de trigo caiga a tierra y muera, puede dar fruto. A menos de que el grano de trigo caiga en tierra y muera, puede dar fruto. Y yo les decía, lo que sucede es que el día de hoy, muchas de las veces, y muchos cristianos
Ciertamente viven para Dios y quieren vivir una vida consagrada, pero desafortunadamente son personas que no someten su voluntad a la voluntad de Dios. Todavía luchan en hacer su voluntad. Luchan con que piensan que saben, de alguna manera, en el fondo, piensan que saben más que Dios. Y Jesús dijo en Lucas 14:25, cuando mucha gente iba siguiéndolo, una gran multitud dice que iba siguiéndolo a él, dice que él se volvió hacia la gente, hacia estos miles que lo seguían, y les dijo algo contundente en el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, si nosotros entendemos que lo que está escrito en la palabra no solamente fue escrito a estos miles de seguidores hace más de 2000 años, si creemos que lo que está escrito en la Biblia es para nosotros también, y que nosotros también debemos de tener atención y de ser cuidadosos con lo que el Señor Jesús dijo, entonces también deberíamos de entrar en ese grupo, independientemente de que ahora conocemos a Cristo. Y deberíamos entonces nosotros entender que el Señor Jesús nos está diciendo, para que tú puedas en realidad ser mi discípulo, para que puedas en verdad llegar a ser lo que yo quiero que tú seas, aquello que yo te elegí, aquello que yo pues decidí antes de la fundación del mundo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que negar tu voluntad, tienes que negar tu autodeterminación. O sea, tienes que vivir tu vida todos los días en una completa sumisión a la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos a Lucas 22:31, por favor, y vamos a ver un ejemplo de lo que estoy hablando. Lucas 22:31. Ustedes me dicen cuando lo tengan, porque no sé si ya lo tienen o si todavía no lo tienen. Yo me puedo esperar un poco, no hay problema. Ok. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, para que quede un poco más claro esto, porque yo entiendo que muchas de las veces cuando no lleva una hilación del tema, le cuesta uno trabajo. Pero los que estén interesados, si gustan, ustedes saben que siempre grabamos las predicaciones, ahí están, y si alguien las quiere escuchar, ya saben qué hacer. Ahí está, pueden acercarse con Ale y pedírsela, y ustedes la pueden escuchar en su casa, para que puedan comprender mejor y poder tener como que una hilación de pensamiento de lo que estoy hablando. Lucas 22:31 dice que el Señor se acercó a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. ¿Quién era él? Era un discípulo, era uno de los 12. ¿Puedo decir que era uno de los elegidos? Sí, ¿verdad? Había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuera su discípulo. Incluso dice la Biblia en otro evangelio que el Señor Jesús pasó toda la noche orando al Padre para escogerlos, aunque obviamente sabemos que Dios desde antes de la creación del mundo ya los había elegido. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que él entonces le dice a Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le responde Simón en el siguiente versículo? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira qué expresión. Oh, eso es valiente, ¿no? Eso habla bien de él. Un hombre valeroso que dice, Señor, mira, discúlpame, Señor, pero estoy tan dispuesto, estoy tan voluntarioso y tan autodeterminado a ir contigo, que no solamente a la cárcel, O sea, vámonos tú y yo más allá. Si es necesario morir, voy a morir por ti. Eso es lo que le estaba diciendo. El Señor Jesús le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues, subrayen esa palabra, niegues 3 veces que me conoces.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70. Mas él, escuchen, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, escuchen, negó otra vez con juramento. O sea, no solamente lo negó, sino que ahora juró: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban por ahí, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro fue un hombre sincero. Sí, era su discípulo, estaba con él. De hecho, ya estaba a punto de morir, ya estaba en el patio, ya le había sido entregado. Sin embargo, el deseo y la autodeterminación de Pedro fue simple y llanamente negarlo. Fue una elección entre el yo de Pedro, horrible, caído, y si me permiten la palabra, maldito, porque el hombre cuando cae en maldición. Y por el otro lado, a Jesús, el Señor, el hermoso y bendito Hijo de Dios. Aquí existe esta situación con Pedro. Y déjame decirte algo, de la misma manera, con nosotros sucede que cada vez que tú y yo anteponemos, escúchenme, anteponemos, ¿saben lo que es anteponer, verdad? La palabra por sí misma lo dice. Cuando tú y yo ponemos primero nuestra voluntad por la voluntad de Jesús, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos negando a Jesús. Los que estuvieron la semana pasada escucharon todo lo que yo hablé desde antes de la creación y por cuál fue la situación con Satanás en el hombre, qué es lo que hace en él, y eso es lo que pasa con el hombre, aún con los cristianos. Cuando nosotros volteamos a ver al ejemplo que el Señor Jesús mostró en la tierra, cómo vivió Él como hombre, porque acuérdense que el Señor Jesús fue todo Dios y fue todo hombre. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra como hombre, nosotros podemos ver que toda su voluntad o su autodeterminación fueron usadas siempre de manera correcta. Miren, en primer lugar, cuando sus discípulos le preguntan y le piden que les enseñe a orar, lo primero que el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 versos 9 y 10 les enseñó, les dijo: ustedes van a orar así. 2 puntos. Padre nuestro, lo saben de memoria, se lo aprendieron en la primera comunión, en el catecismo, ¿no? ¿Quién iba al catecismo? Bueno, y si no iban al catecismo se lo tienen que haber aprendido en su vida, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escuchen, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que les enseñó. Nunca les dijo, bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, en el caso de tu nombre, y bueno, gracias por todo y amén, y voy a hacer lo que yo quiero. No. Señor, tú eres santo, tu nombre es santo por encima de todo, tú eres digno, tu nombre es digno, que sea santificado, yo santifico tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese es el énfasis. Nuevamente, cuando el Señor Jesús está dando un sermón que se llama el Sermón del Monte,
en el capítulo 5 de Mateo, ustedes lo encuentran hasta el capítulo 7, el Señor Jesús dijo en el verso 21, ¿sí? En el verso 21 del capítulo 7, en este hermoso sermón, si gustan acompañarme ahí, les dije que vamos a estar usando mucho la Biblia, voy a estar moviendo mucho la Biblia y pues necesito que ustedes vayan conmigo a la par para que podamos ir entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor está hablando sobre este hermoso sermón del monte, en el verso 21, Él quiere dejar en claro algo a todos aquellos que lo están escuchando. Escuchen, les dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible? Sí, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, cuando dice la Biblia, muchos, no está hablando de 10 ni de 20, está hablando de miles. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor siempre quiso dejar en claro que hacer la voluntad del Padre era lo más importante que podía haber, por encima de los deseos o de aquellas cosas que los demás pudieran pensar que eran prioridad. Él siempre antepuso la voluntad del Padre, su voluntad. Dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Cuando su familia, escuchen, porque el Señor Jesús no solamente dijo: el que quiera venir, niegue a su familia, o en este caso no niegue, pero tenga un amor menor por padre, madre, hijo, y Él nunca lo hizo. No. Cuando el Señor Jesús dijo: ustedes deben de amarme a mí por encima de todo lo demás, es porque Él mismo, cuando estuvo en la tierra, siempre antepuso la voluntad de su Padre por la voluntad incluso de su familia. Dice en Mateo 12:46, si quieren acompañarme ahí, dice en Mateo 12:46 que mientras el Señor estaba hablándole a la gente, sucedió algo. ¿Qué sucedió? Llegó su madre, ¿verdad? ¿Y quién más? Y sus hermanos. Llegaron ahí y dice que ellos estaban afuera y le querían hablar. Querían hablar con él. Entonces, uno de ahí de la multitud, de los que estaban ahí, no nos dice quién, nos dice que alguien le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y ven ustedes la reacción del Señor. Respondiéndole al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Esos son mi familia. El día de hoy parece algo incomprensible, porque si nosotros no entendemos que nuestra voluntad debe ser sujeta, sometida a la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Yo lo he dicho y ustedes lo saben, la palabra lo dice, el Señor Jesús dijo: yo he venido a encender fuego, traigo espada. Lo he comentado varias veces. ¿Qué sucede cuando una persona viene al conocimiento del Señor? Que el Señor le atrae con el Espíritu Santo, le redarguye,
le da la fe para creer, se arrepiente y nace de nuevo. Inmediatamente lo primero que va a pasar es que va a enfrentarse con una serie de problemas con su familia. Y muchas de las veces nosotros anteponemos a nuestra familia por la voluntad de Dios. Y estoy hablando solamente de un aspecto, pero hace un momento hablé de otro aspecto. Y así voy a seguir hablando. El Señor dijo en Juan 4:34, mi comida, cuando estaba con la mujer samaritana, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice un comentarista bíblico, hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la paz. No puede haber paz cuando estás en desacuerdo con el soberano del universo. No puede haber paz. Si tú quieres hacer tu voluntad, si tú eres una persona que te gusta hacer las cosas a tu manera, no vas a tener paz con Dios. Porque estás anteponiendo tus deseos por los de Dios. Y sigue diciendo el comentarista, hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la felicidad. No puede haber felicidad cuando el hombre se enfrenta con la sabiduría de Dios. No hay, ¿no? ¿Qué es esto? Yo hablé de esto la semana pasada. Hacer la voluntad de Dios, termina diciendo el comentarista, es lo único que conduce al poder. Porque cuando seguimos el camino que hemos elegido nosotros, no podemos nosotros contar más que con nuestro propio poder. Y por lo tanto, nos colapsamos de manera inevitable. Pero cuando seguimos el camino que Dios tiene para nosotros, contamos con su poder y por lo tanto, la victoria, sin importar las circunstancias, es segura. Pensé que iban a decir amén, ¿verdad? No, como que no, bueno. No, escúchenlo ustedes en su casa. Juan 5:30, por favor. ¿Quién lo lee? Juan 5:30. No puedo. Ahora, cuando dice no puedo hacer nada, que no está hablando de que no, Pedro, ayúdame a ponerme el vestido, la túnica. Padre, ¿qué tipo de pantalón me pongo? O sea, no está hablando de eso. Está hablando de que en su vida, en todo lo que tenía que ver con su vida en la tierra, dice, yo no hago como yo quiero. Incluso cada sanidad que el Señor Jesús hizo, la hizo porque el Padre le decía, es así. Hubo muchos que Dios no sanó, Jesús no sanó. Hubo muchos que no sanó. ¿Por qué no lo sanó? Porque el Padre le decía, no, este sí, este no. Dice, no, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Sino que según escucho, yo oigo lo que el Padre me dice y lo juzgo, sí, está bien, ¿verdad? Dice, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. O sea, cuando Jesús se paraba a hablarle a la gente, no decía, ay, ¿verdad? Les voy a decir que son unos dragones, ¿verdad? No. O a ver qué se me antoja decirles. Ay, a ver, déjame ver, a ver qué se me antoja. No. Todo lo que él hablaba, todo lo que él decía, todo lo que en su vida el Señor recorría, se movía, hacía todas las decisiones que él tomaba, buscaba siempre la voluntad del Padre que le había enviado. ¿Sí? Y déjame decirte algo, que yo me he encontrado con personas cristianas, obviamente. Más bien, voy a rectificar. Cuando tú platicas con alguien, con una persona, hombre, mujer, lo que sea, que dice que es cristiano, tú te puedes dar cuenta cuál es su madurez espiritual, ¿verdad? Su grado espiritual. Algo muy sencillo.
Muy fácil, es una manera muy fácil de poder ver y decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su forma de hablar, y no estoy hablando de groserías, no, eso obviamente sabemos que está completamente, ¿verdad? Dios te lo empieza desde el momento que conoce a Dios, te dice, eso es detestable. No estoy hablando de eso. Yo me estoy refiriendo que cuando tú platicas con una persona, inmediatamente te das cuenta cuando realmente su vida es una vida en donde Dios es su mundo, cuando lo que él hace, lo que piensa, cómo actúa, la voluntad de Dios está presente. ¿Por qué? Porque siempre antepone la voluntad de Dios. Siempre dice, ¿verdad? Bueno, pero cuando una persona, ¿verdad?, vive haciendo su voluntad, siempre está diciendo, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer el otro, es que a mí esto, es que... Todo gira alrededor de un yo-yo. Todo gira alrededor del yo-yo. O sea, todo lo que tú oyes de esa persona gira alrededor de sus deseos, sus anhelos, sus apegos. Y regularmente dice, ¿a mí qué me importan los demás? Efectivamente, es una persona que su mundo es él o ella misma, nada más. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Una persona puede de manera inmediata saber qué es lo que su vida gira, qué tiene en su corazón. En Juan 9:31 hace una sanidad de un ciego. Esto lo dijo el ciego cuando lo están confrontando los fariseos. Le dicen, ¿cómo es posible? Ustedes ya saben la historia. ¿Por qué? ¿Cómo te sanó? A ver, ¿qué hiciste? Y tú lo conoces. Y trajeron a los padres, ¿no? Y a ver, díganme, no, pues sí es mi hijo. Y hay una serie de situaciones ahí en donde finalmente le preguntan al ciego y dice, miren, yo sé que él no oye a los pecadores. Porque obviamente esta era una idea que los fariseos habían plasmado muy fuerte entre el pueblo, y decía, no, tú eres un pecador, ¿tú qué? Tú eres segunda clase, a ti Dios ni te oye. Por eso dijo esto. Pero él dijo algo muy cierto. Dijo, mira, yo no sé, yo solamente sé que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Es tan fácil, ¿no? Y a veces, miren, de veras, a veces nos complicamos tanto las cosas. Yo puedo decirles que una gran mayoría de veces en las que yo he platicado con gente, estoy hablando cuando he tenido que dar un consejo, la gran mayoría, si no es que el 90% de las veces, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con el yo, con mi voluntad, con el no, pero es que yo, pero ¿por qué? Cuando tú dices, mira, cede. No, mira, no hagas eso. Mira, ¿ya oraste a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No, bueno, sí, ¿verdad? Regularmente yo he visto que muchas veces, no voy a decir que todas, pero muchas de las veces la persona que pide un consejo, no siempre, lo aclaro, muchas de las veces lo que está pidiendo es que tú le digas lo que quiere oír. Quiero que me diga lo que yo quiero que... bueno, sí, entonces dime eso desde el principio, nos quitamos de problemas. Cuando a una persona tú le dices, no, mira, no, estás mal, esto es así, no me gusta. No me gusta, no quiero, ¿verdad? Es como aquel rey Acab, cuando dice que 400 profetas, ¿se acuerdan que lo leímos? Venían y todos le profetizaban, sí, te va a ir bien en la guerra, sí, ve, vas. Y por ahí uno se hizo unos cuernos, ¿verdad? Y lo hacía una profecía, tiene un nombre esto, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Profecía... Cuando la acompañan de elementos, así como él, un cuerno, no me acuerdo cómo le llaman, pero bueno. El caso es de que acompañó su profecía hasta con cuernos, le dijo, así como con estos cuernos vas a vencer. Y por ahí había un profeta, ¿verdad? Que estaba por ahí, Micaías, encerrado. ¿Se acuerdan la historia? La saben, ¿no? ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Qué le dijo? Le dijo, mira, yo he visto al Señor. El Señor me ha mostrado que hay un espíritu de mentira en tus profetas. Están diciéndote mentira. Es más, ni vas a regresar de la guerra. Te van a matar. Ay, no te digo. No me gusta porque me dice lo que no quiero. Bueno, sí, ese es el problema. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, verso 1. ¿Sí? Bien, dice así. Así que, hermanos, les ruego
por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo, preséntense a Dios su cuerpo, presenten, ¿verdad? ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, lo que está diciendo es que nuestra vida, nuestro cuerpo, lo que nosotros somos, todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y es el instrumento con el que Él hace su obra. Entonces, lo que está diciendo es que el culto que nosotros le ofrecemos a Dios es con nuestra vida, es con nuestro cuerpo, es con nosotros mismos, con todo lo que somos. Por ejemplo, alguien puede pensar, el verdadero culto a Dios es lo que hicimos hace un momento, cantar canciones. No, realmente eso no es, eso es parte de una liturgia. Puede ser muy noble, muy bonita, sí, puede ser, no sé, como queramos llamarle, ¿no? Pero el verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida, todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra alma, lo que somos, a Dios cada día. Cuando tú te levantas en la mañana y vas a tu trabajo, lo que hagas, no importa la actividad que tú hagas. Algunos pueden pensar que cuando venimos a la iglesia ya le diste un culto a Dios. O sea, ya venimos, nos congregamos, cantamos, estuvimos escuchando la palabra y nos fuimos. Dices, ya le di a Dios una alabanza. No, eso no es verdad. El verdadero culto a Dios debería de ser cuando estás en el trabajo, cuando estás en la tienda, cuando estás en tu casa, cuando estás en la escuela, cuando estás en la oficina, cuando estás en la fábrica, cuando estás, yo no sé, haciendo lo que estés haciendo, con tu vida misma, toda, completa, tu alma, tu ser, tus miembros, todo lo que tú eres, se lo estás ofreciendo a Dios. Y no estoy hablando que en tu trabajo vas a hacer una predicación y un sermón y vas a hacer una pequeñita reunión ahí. No, lo que estoy diciendo es que toda tu atención, todo lo que eres tú, toda tu vida en sí como un todo, es para la gloria de Dios en todo lo que haces. ¿Sí? ¿Me entienden? Lo siento así como apagado, no sé si soy yo, no sé si son ustedes, no sé si somos los dos, no sé, ¿son ustedes? ¿Sí? Colosenses 3:17, por favor, ¿qué dice? Todo lo que hagan, incluyendo Facebook, ¿no? O sea, todo. Recuerdo que en una ocasión escuché el testimonio de una mujer ya grande, y ella hablaba y decía la manera tan hermosa en la que ella se afanaba limpiando la fábrica donde trabajaba. Limpiaba los baños, limpiaba los pisos y todo lo dejaba reluciente. Cuando esa mujer se murió, ¿verdad? Escuché este testimonio en Inglaterra. Cuando esa mujer murió, toda la gente lloraba por ella. Porque cuando ella se murió y entró otra persona más joven, tenía los baños sucios, limpiaba donde quería. Y algo que ella siempre dijo fue, es que todo lo que yo hago, todo, aún limpiar las letrinas, los baños, las tazas de baño, todo lo hago para la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Aún lavar un traste, por muy ridículo que pueda sonar, todas las cosas que nosotros hacemos las debemos de hacer para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es nuestro culto hacia Él. Y esa es la única manera en la que la gente puede darse cuenta
de que nosotros somos personas diferentes en nuestra expresión de vida. No es en lo bonito que cantamos, no es en el hecho de venir los domingos como algunos creen religiosamente, que dicen verdad y creen que por ser domingo vinieron y cumplieron. Error terrible, garrafal. Y yo incluso decía algo que puede parecer broma, pero es la verdad, aún en las redes sociales. ¿Por qué? Porque como dijo alguien, ¿verdad? Se muestra quién eres. ¿Qué publicas? ¿De qué hablas? Los que tienen redes sociales, obviamente los que no, pues no. Pero si lo haces, ¿qué se ve ahí? ¿Qué es lo que vemos? Y luego Pablo sigue hablando precisamente sobre este texto, y entonces nos dice que no debemos amoldarnos o conformarnos a este mundo. Y esa palabra que usa él, yo hace tiempo hablé de esto, pero esa palabra que él usa aquí, cuando dice conformarnos en la Reina Valera, amoldarnos en algunas otras versiones, la raíz es schema, de donde viene la palabra española esquema, que significa forma exterior. Forma exterior. Habla de esa forma exterior que va cambiando en año y día en día, ¿verdad? Por ejemplo, el esquema de una persona no es el mismo cuando tenía 17 años, aunque quisiera que así fuera, no lo es ya. Ni cuando sale de trabajar, ¿verdad? Si trabaja en un lugar donde se ensucia. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, vamos a tener a ustedes los invitan a una boda o a una reunión familiar, pero donde va a ser de mucha pompa, ¿verdad? De mucha elegancia. ¿Cómo van? No van como ustedes salen del trabajo, ¿verdad que no? Es más, creo que Melia hasta trae ropa en su mochila, ¿no es cierto, Melia? Te cambias de ropa cuando sales, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque está trabajando y al trabajar se ensucia. Y no va a ensuciar su ropa, otro tipo de ropa, porque no es ropa propia para el trabajo. No se va de tacones, no usa un vestido de noche, no lo hace, ¿verdad? Porque no es propio. Lo que está diciendo Pablo es: no traten de estar al tono con las modas de este mundo, ni sean camaleones, tomando siempre el mismo color del ambiente. El camaleón toma el color del ambiente. Por ahí hace tiempo pasaron no sé si alguien lo vio, un camaleón, y ponían lentes de color verde, ¿lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Verdad? Y al camaleón le ponían unos lentesotes así verdes, ¿verdad? Color aguacate, y se ponía su piel color aguacate. Y luego le ponían unos lentes rojos, y le quitaban los verdes, y se ponía rojo. Y luego le ponían, ¿verdad? ¿Tú lo viste? Es increíble, ¿no? Por eso me gusta mucho la red, porque la verdad sacan unos videos que dices, ¡wow, qué increíble! Bueno, Pablo está hablando de eso, ¿verdad? No estemos nosotros tomando el color, no. Y luego después la siguiente palabra que usa para transformar o transformaos viene de la raíz morfe. O sea, nos está hablando de la naturaleza inalterable de algo. O sea, lo que tú eres. Una persona tiene el mismo esquema cuando tiene... no tiene el mismo esquema cuando tiene 17, cuando tiene 70, pero sí tiene la misma morfe, porque tú sigues siendo tú. O sea, nunca vas a cambiar, es inalterable. Puede ser que cuando alguien te ve diga, uy, tienes no sé cuántos kilos de más. Sí, pero sigue siendo el mismo, ¿estás de acuerdo? No cambias. O sea, dice Daniel, sigo siendo Daniel Solís, ¿verdad? Desde que naciste eres Daniel Solís, ¿estamos de acuerdo? Y vas a morirte siendo Daniel Solís, ¿verdad? Eso es el morfe. Y el esquema es lo exterior. Entonces lo que Pablo está diciendo es que una persona puede cambiar su aspecto exterior, pero su interior jamás. Y eso es lo que Pablo está animando. Pablo está diciendo que para darle culto y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad, interno. ¿Y en qué consiste? En que una persona se ofrece a Dios como un sacrificio vivo por medio de la renovación de su entendimiento para que el Señor la vaya transformando. Y dice ahí la Biblia que pueda saber y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero si una persona ni siquiera
permite, ni desea, ni quiere, ni agrada, ni cede su voluntad y dice, Señor, ya no vivo yo, vives tú, sino yo sigo viviendo y hago lo que yo quiero, jamás va a experimentar un verdadero crecimiento en su vida. Jamás, nunca. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice que debe de ocurrir por la renovación de la mentalidad de nuestra mente. La palabra que usa renovación, es anakainosis. Y esa palabra, en griego, hay dos palabras que nos hablan de renovación. Es neos, es una, y kainos es otra. Neos se refiere al tiempo y kainos al carácter y a la naturaleza. Por ejemplo, miren, un ejemplo. Un lápiz que va saliendo de la fábrica es neos, ¿verdad? Pero una persona que era antes pecadora y que ahora es santa es kainos. Porque cuando Cristo entra en la vida de un hombre o de una mujer es una nueva criatura, tiene una nueva forma de pensar, porque tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando nosotros ofrecemos a Él todo nuestro cuerpo, toda nuestra atención, toda nuestra mente, cuando nos presentamos como un culto verdadero en cada acción y en cada momento de nuestra vida, entonces como consecuencia podemos comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú toda la vida te la vas a pasar haciendo, perdónenme, pero como decía alguien, tu gadarena voluntad, nunca, jamás vas a entender lo que es la perfecta voluntad de Dios. Si tú antepones tu voluntad, si tú antepones tus deseos, si tú antepones tus anhelos, todo, nunca vas a poder en verdad crecer, desarrollarte y ser la persona o el cristiano o cristiana que Dios quiere que seas. Todo el tiempo, lo dice la Biblia en Santiago, vas a estar luchando con Dios. O más bien, Dios va a estar luchando contigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Y yo hablé de eso la semana pasada. Pero Él da gracia a los humildes. ¿Sabes que una persona cuando cede su voluntad a la de Dios y le pide a Él que Él sea su todo en todas las cosas que hace, ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué es eso? Eso se llama humildad. Es reconocer, Señor, reconozco mi incapacidad. Reconozco que no puedo sin ti. Y yo hablé de eso, escúchenlo, porque no voy a hablar ahorita, porque ya lo hablé la semana pasada, pero yo expliqué claramente en qué consiste la caída, por qué estamos así, por qué sucede que muchas veces el cristiano todavía sigue viviendo una vida tan inestable con Dios. En Mateo 26:38, vamos a ir rápidamente porque el tiempo se me está acabando. Ya los voy a dejar que vayan a su casa, los voy a dejar descansar. Pero antes de que se vayan, quiero poner, como dicen, toda la carne en el asador antes de que se vayan. Mateo 26:38, escuchen. Fíjense lo que dijo el Señor, ¿ok? El Señor. Jesús invita a sus discípulos a orar con Él y les dice, mi alma está muy triste. ¿Quién está hablando aquí? El Señor, Jesús. Hasta la muerte. Fíjate, su tristeza era tan profunda y tan grande que sentía la misma muerte. Yo creo que eso nunca lo hemos experimentado. Yo no sé si tal vez cuando llegue el cobrador, ¿verdad? En una pequeña porción, pero eso no es ni lo tantito, ¿no? Porque el Señor sabía por qué estaba sufriendo hasta la muerte, lo sabemos, ¿verdad? Y dice, quédense aquí y velen conmigo. Y dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que como tú quieres. ¿Sí? ¿Te fijas? Hebreos 10:5, por favor, vamos rápidamente. Hebreos 10:5, ustedes me dicen. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, ¿para qué? A ver, no me están siguiendo, ¿se fijan? Nomás me están oyendo. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Sí, muy bien. El hermano dice que sí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Para hacer qué? Tu voluntad. ¿Quién está diciendo esto? Es un salmo profético mesiánico. ¿A quién se está refiriendo? O sea, ¿de quién está hablando aquí el autor de Hebreos que se refiere el salmo? A Cristo, claro, a Cristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está. ¿Cuál es ese rollo del libro? Los profetas, los salmos, ¿verdad? Lo que ya estaba escrito. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación por el pecado, no quisiste. Ni te agradaron, ¿verdad? Las cuales se ofrecen según la ley. O sea, no te agradó nada esto. Y dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu, ¿qué? Voluntad. Quita lo primero para establecer, ¿qué? ¿Qué es lo último? La voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Mira, si el Señor hubiera dicho, no, bueno, pues yo vengo a hacer mi voluntad. Finalmente yo soy Dios también. Soy hijo, pero soy Dios. ¿No? No, es que la cruz es terrible, horrenda. ¿Quién como hombre quisiera ir a morir en una muerte así tan cruel? Nadie. Hasta él mismo en el huerto dijo, Señor, si esto puede pasar, que pásalo, Señor, pero antepongo que tu voluntad. Y hermanos amados, aquí radica todo lo malo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Porque nosotros luchamos afanosamente en contra de hacer la voluntad de Dios, porque no nos gusta. O porque creemos que no es lo mejor. Sin embargo, eso es un error terrible de tu carne. Eso es algo terrible. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Debe de morir. Debe de morir. Así, completamente. No dijo acarícialo, como dicen, ¿verdad? Quiérete, ámate. Ay, es que tienes que quererte más. No, es todo lo contrario. Te amas demasiado. El problema es que te contemplas demasiado, eres demasiado permisivo. Si tú fueras en verdad alguien que se ofrece a Dios su vida completa en todo lo que hace, dice, Señor, no es tu voluntad. ¿Y sabes de qué estoy hablando? En todo, en todo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Marta va a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Enchiladas? ¿O hago tortas de X? No me refiero, ¿sí me entienden, verdad? No hablo de eso. ¿Sí me explico? Está hablando de que en su vida, en su caminar con Dios, ya los despertó, ¿no? Bueno, ese es el punto 1, son 3 puntos. Hoy terminé el 1, la semana que entra hablo del 2. Vamos a terminar con unas escrituras. ¿Les parece bien? Proverbios 3, por favor. Ok, lo tienen verso 5 al verso 8. Fíjense lo que Salomón escribió hace miles de años, inspirado por el Espíritu Santo, para ti y para mí. No crean que esto nomás es de que, usted, no, todos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una persona que vive su vida, estoy hablando cristiano, un cristiano, que vive su vida confiando y fiándose del Señor de todo su corazón y que no cree que sabe más que Él, no se cree el inteligente o el sabio, ¿verdad? No, es que yo sé cómo, sí, qué bueno, felicidades. No,
no. Que lo reconoce en todos. No dice, bueno, pues en tu trabajo, ahí en lo que tú creas que... No, en todos tus caminos. Dice, Él va a enderezar tus veredas. ¿Saben por qué dice eso? Porque nosotros, por naturaleza, somos torpes. Somos torpes, no sabemos por dónde ir. Pero dice, pero si tú lo reconoces y te fías de Él, Él te va a enderezar, te va a guiar. Y luego afirma esto, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Él, ten temor, apártate del mal. Porque todo esto te va a suceder, que va a ser como una medicina a tu cuerpo y va a ser como un bálsamo para tus huesos. ¿Cuántos quieren vivir una vida continua en la voluntad de Dios? Yo. Porque la verdad, desde que yo vivo en la perfecta voluntad de Dios y en su soberanía, digo, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, en mi familia, es más, bueno, Dios lo sabe, no tengo que decirlo, Dios lo sabe. ¿Quieres vivir una vida en verdad, confiada, tranquila, depositada en Él, donde te ríes del mañana? No, mi confianza no está en mi trabajo. Porque si está en tu trabajo, pelas, como las canicas, pelas, se acabó. No, ya erraste. No está en mis fuerzas, no está en mi juventud, no está en lo que yo puedo hacer, está en lo que Él ha hecho por mí, lo que Él está haciendo por mí, y que Él sabe mejor. ¿Por qué? Porque yo soy torpe, yo no sé, a veces no sé ni diferenciar un día del otro. Es más, a veces hasta me salgo con la playera al revés. Lo digo en serio, literal. Y ya cuando me doy cuenta, traigo la playera al revés. ¿Sí? A veces no sé ni los zapatos, traigo de un color y a veces traigo el otro y no sé, soy torpe. Puede ser que alguien diga, no, hermano, yo soy muy listo. Perfecto, qué bueno. ¿Quieres de verdad vivir una vida que tú puedas decir, Señor, lo que tú quieras? En todo, mi familia, mis hijos, en todo. Quiero, Señor, que si no es tu voluntad, no lo quiero. Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy. El Señor dijo, te voy a mandar a mi ángel, Él va a ir contigo, yo no puedo ir con ustedes. Dijo, no, entonces si tú no vas, yo no voy, Señor. Yo no sé ustedes, yo mismo se lo he dicho y yo mismo me cuestiono todos los días de mi vida el saber si estoy haciendo su voluntad, todos los días, porque yo no quiero cometer un error, yo no quiero hacerlo, no sé tú, yo no. Quiero vivir mi vida en verdad confiando plenamente. Aquí mismo en la iglesia, igual. Señor, es tu iglesia, no es mía. Y es más, yo soy el primero en decir, Señor, si yo no soy la persona indicada, yo no tengo problema, porque finalmente para mí hacer tu voluntad es lo máximo. Y si estoy haciendo algo que no es tu voluntad, entonces yo no quiero hacerlo, incluyendo estar aquí al frente. Imagínate vivir toda una vida engañado. Jamás. Y es tan glorioso el estar aquí como el trabajo que hacen ustedes. Es tan glorioso. Así. De verdad. Así que yo te invito a que pues te pongas de pie y terminemos con una oración. Y que podamos reflexionar en esto. Y yo quiero orar por ustedes. Yo quiero de verdad pedirle al Señor. Yo no sé, de repente algunos de ustedes están como que queriendo tomar una decisión en sus vidas y se encuentran tal vez en una situación de decir, Señor, ¿qué hago? No te preocupes. No, mira, lo primero es como cuando Protección Civil va a un lugar y dice, mira, si empieza a temblar, lo primero que no debes hacer, escúchame, lo que no debes hacer, no corras, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo nos dieron un curso de Protección Civil y llegó Protección y dijo, a ver, vamos a ver, está temblando, ¿qué haces? Todos nos salimos corriendo. Eso no se hace. Bueno, primero. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Señor, ayúdame. No sé, guíame. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es de ti? No es de ti. Muéstrame, Señor. Yo no quiero hacer nada que no venga de ti. ¿Sí? Hasta el día de hoy puedo decir, confiado, que mi vida la vivo tan, pero tan satisfecha porque
sé que todo lo que yo hago en mi vida, con mi familia, es para su gloria. Nada es mío. ¿Qué tengo? No es nada mío, es tuyo. Donde tú quieras, a donde tú quieras, Señor. Aquí, Señor. Aquí estamos y estoy bien contento. ¿A dónde? No, allá, allá, Señor. Lo que tú quieras hacer. Yo se lo he dicho al Señor cientos de veces. Se lo digo todos los días, Señor. Es tu obra. Son tus ovejas. No son mías. Ustedes son de Dios. Realmente son de Dios. Es más, yo me incluyo con ustedes. Somos sus ovejas, de su prado. ¿Sí? Y esta es la voluntad de Dios, hermanos. Que ustedes disfruten plenamente de lo que Él tiene. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podamos hacer. Amén. Vamos a orar y, insisto, yo sé que algunos de ustedes tienen algunas decisiones que tomar. Estar pensando, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Vamos a orar. Eso lo podemos hacer y seguiremos orando, que Dios te ayude. Señor, en esta mañana te damos, esta tarde ya, te damos gracias, Señor. Porque decía el Señor Jesús, el hacer la voluntad del Padre es la comida, es mi comida. Padre, queremos, Señor, nosotros reconocer que muchas veces, Dios, anteponemos nuestra voluntad. Pero también reconocemos ahora, porque tu palabra nos lo está enseñando, que ese proceder no es tuyo. Si tú nos has guiado hasta hoy y nos has provisto y nos has suplido, eso significa que tú lo vas a seguir haciendo. Si volteamos atrás, yo puedo decir que la verdad no sé ni cómo lo has hecho, porque la verdad nos has bendecido más de lo que realmente merecemos y nos has dado más de lo que realmente pues merecíamos. Y lo único que puedo decir, Señor, es que tu voluntad permanezca siempre. Sé con cada uno de mis hermanos, cada uno de ellos que tienen que tomar alguna decisión en su vida, que tienen que resolver tal vez algo. Dios, yo te pido que tú les hables por medio de esta predicación, que tú les hayas hablado a muchos, porque esta es palabra tuya, eres tú. No necesitamos, Señor, que baje un ángel y nos diga que es palabra tuya, está escrito. Así es, esto es lo que tú quieres que escuchen. Ayúdalos, Señor. Si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta, que esto le haya clarificado, Señor. Y que todo lo que hacemos en nuestras vidas es para tu gloria. Gracias te doy, Señor. Sigue siendo con cada uno en su vida, en su trabajo, en todo lo que hagan, Dios. Tú conoces la actividad de cada quien. Sé con cada uno y te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.